Vamos a presentar el autor Alexander Neil y la pedagogía antiautoritaria para la asignatura de Teoría de la Educación. Alexander Neil nace en Escocia en 1883, se gradúa en la Universidad de Escocia en 1912 y es cuando empieza a darle forma a los ideales que él tenía en esa época. Para Alexander, que había vivido en una época a principios del siglo XX, marcado por la industrialización, el exceso de normas, de opresión y de clases sociales, pues él asumía que la educación era la única vía posible para cambiar el mundo que él conocía. ¿Hacia dónde? Pues hacia una sociedad solidaria y fraternal, mediante la libertad del individuo. Esta libertad del individuo es la que él promulga en su pedagogía antiautoritaria. Alexander se enmarca dentro de esta pedagogía, como otros autores, por ejemplo en España el caso de Ferrer y Guardia, con la escuela moderna, y esta pedagogía actualmente no es considerada una teoría de la educación en sí, tiene un método, pero son unas tendencias pedagógicas influidas principalmente por las aportaciones de Rousseau, de las ideas anarquistas y de las teorías freudo-marxistas. ¿Qué defiende esta pedagogía? Pues defiende la libertad frente a la opresión y la imposición de normas, guiando la educación y el desarrollo tanto de niños como de niñas mediante una educación integral, racional, libertaria y mixta. Nos quedamos con este concepto de libertad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la metodología que usa Alexander Neil es la libertad. Libertad como medio y libertad como finalidad. Es una condición indispensable para la educación de los niños y las niñas. La libertad como método. Entonces, Alexander en su método usa la libertad como medio y como un fin a alcanzar para desarrollar ciudadanos libres que puedan transmitir y expresar valores extraídos de la bondad de la naturaleza humana. ¿Por qué decimos bondad de naturaleza humana? Pues bien, Alexander, influido por las ideas de Rousseau y por sus propios ideales, pues establece que el ser humano es un hombre bueno por naturaleza. Cree en la bondad de la naturaleza humana, del ser humano. Y afirma que los valores positivos y esta bondad con la que nace las personas pues se van coartando, se ven coartadas, se van transformando en antivalores a consecuencia del contacto con una sociedad opresora y de clase. En cuanto al método de Alexander Neil, este método se forma tangible a través de la escuela de Summerhill. Esta escuela tiene como principios la libertad y el amor y surge a raíz de que Alexander Neil visita la Little Commonwealth, que es una institución formada por delincuentes jóvenes de cortas edades que viven bajo un régimen de autogobierno. Se convierte la escuela de Summerhill en un referente teórico a partir del libro A Radical Approach to Child Rearing, donde Alexander Neil expone de manera muy práctica y muy visible cómo trabaja con los niños y niñas bajo la pedagogía antiautoritaria. Pues bien, Summerhill es un internado donde asisten niños y niñas de todas las edades y es un centro autofinanciado que se rige por tres principios: por el autogobierno, por la autorregulación y por la afectividad. Lo que quiere Alexander Neil con esta escuela, a diferencia de con el sistema educativo tradicional, es que sea la escuela la que se adapte a las necesidades de los niños en vez de que los niños se adapten a la escuela. Bien. En cuanto al método, hemos dicho que la libertad es la base fundamental de su metodología y para ello pues utiliza varios instrumentos para consensuar y asegurarse normas y normas que rijan la convivencia en el centro de Summerhill.
Libertad entendida no como libertinaje, sino como que tu libertad termina donde empieza la demás. Para ello establece una serie de instrumentos para consensuar un estilo de vida, un autogobierno que tiene pues entre ellos, por ejemplo, la Asamblea General o los tribunales. Además de la inexistencia de niveles formativos, Summerhill o Alexander Neil introduce una novedad en este sentido que son las escuelas mixtas, donde niños y niñas se forman en el mismo espacio. Además, la asistencia a clase es opcional. Es verdad que existe un horario para los maestros, pero los niños eligen cuándo quieren estudiar, cuándo quieren ir a la escuela, y una vez que van pueden elegir también qué desean estudiar. De esta autorregulación nace o remarca el juego como aprendizaje, la necesidad del juego en estas edades pues para relacionarse con los demás, crear normas, autorregularse al fin y al cabo. El teatro, por ejemplo, es otro de los sistemas que utiliza para elevar el conocimiento de sus alumnos y usa, por ejemplo, para el teatro pues la empatía, la creatividad, escribir guiones, leerlo, por supuesto, es voluntario como todo en Summerhill. Cuenta con una educación moral y con una educación también sexual que, al igual que las demás, la sexualidad está permitida en el centro siempre y cuando no comprometa a la permanencia de las personas durante en el centro. Pues uno de los principios que hemos nombrado, por lo que se rige en Summerhill, es la autorregulación. En este sentido, Nails está influenciado por un amigo suyo, Home Lane, que es el que crea el Little Commonwealth, y Wilhelm Reich, que le transmite los principios de la autorregulación, que no es otra cosa que es una síntesis entre libertad y autocontrol. A través de la libertad, el niño se autocontrola porque decide en cada momento qué desea hacer. El niño o la niña tiene la libertad en su comportamiento que llevará hasta la autorregulación sin ningún tipo de sometimiento. Es decir, el niño es libre de elegir qué quiere hacer en cada momento, cómo quiere participar, cómo quiere comer, cuándo y cómo quiere dormir, sin ningún tipo de normas o presión. Esto quiere decir que con el tiempo, con la convivencia de los compañeros y con el sistema creado en Summerhill, pues el niño irá autorregulándose hasta ser un ciudadano libre y justo. El otro concepto que se maneja en Summerhill es el de autogobierno, que al igual que la autorregulación es la forma de regular al individuo, el autogobierno es la forma en la que se regula la vida social. Las normas se crean y son regidas por todos los miembros de la sociedad de igual manera, es decir, tanto los pequeños como los medianos, como los mayores, como los profesores, todos participan de igual manera en la creación de normas, igual que su voto tiene la misma validez. La Asamblea General es el sistema donde se rige o el que da vida al autogobierno. En estas asambleas, que se realizan una vez a la semana, se consensúan todos los aspectos relacionados con la vida en sociedad. Además, como hemos dicho, se vota y el voto de todas las personas que forman Summerhill tiene el mismo valor. Los tribunales es el aparato de autogobierno donde se resuelven los casos más graves. El ombudsman es una figura, un mediador de conflictos que ayuda a mediar entre dos personas o entre un grupo para asegurarse la paz en Summerhill. Y después están los comités que se crean para organizar temas concretos, como por ejemplo la biblioteca. Es importante resaltar que la escuela tiene un concepto no solo de escuela como institución, sino de comunidad. Sin esta comunidad no sería posible el autogobierno. Al igual que es necesaria la presencia de alumnados que lleven tiempo en Summerhill para que los alumnos más pequeños puedan, a través del aprendizaje vicario, pues asumir
todo lo que son las normas y la regulación de la vida social, puesto que a edades tempranas todavía la moral no está alcanzada. Por último, el amor, la afectividad, tiene una parte muy importante en su método, ya que el amor o la afectividad es la única manera de crear ciudadanos felices. Mediante el ejercicio de libertad solo se puede hacer en un ambiente afectivo. Por eso se trabajan las emociones, se trabaja la empatía, se trabajan las habilidades sociales, se evita el temor, se evitan las amenazas, todo es en un ambiente afectivo. Y la educación es primordialmente un asunto de emociones, sin que esto quiera decir que se intente educar las emociones. Lo menos que se puede hacer es crear un ambiente propicio en el que las emociones se desarrollen y expresen. De esta manera, Alexander Neil habla de educar los corazones antes que educar las cabezas, porque es una necesidad fundamental para que un adulto sea seguro, sea feliz, tenga una autoestima alta. Esto se forja en los primeros años de vida, de relación con su figura, de apego de referencia, y es a través de esta afectividad. Pues bien, hemos finalizado la presentación y solamente resaltar que Alexander Neil actualmente sigue vigente su método en la escuela de Summerhill, que la lleva su hija en Inglaterra, y que son pedagogías que actualmente están vigentes. Esto quiere decir que una teoría no solo es considerada como tal, sino que son unos ideales, unos métodos, unos principios que transcurren con el paso de los años.